Bueno, estamos conectando. Estamos en vivo. Le doy la bienvenida a todos los espectadores que siempre nos acompañan en estas webinars. Gracias, UNSA, por el espacio. Soy Alfredo Antúnez, coordinador del área de formación continua, y hoy seguimos con el segundo ciclo de las webinars Comunicación y gestión eficiente de conflictos, retos profesionales ante un mundo complejo. Hoy tenemos como moderadora a Patricia Benedit, abogada, mediadora, coach ontológico, y este año se incorpora o será parte del equipo de docentes con Juan Luce y Andrea Viciconde, que es la invitada del día de hoy. Te doy la palabra, Patricia, bienvenida. Estamos con algunos problemitas de conexión, pero no pasa nada. Le damos la bienvenida a Andrea, abogada especialista en métodos alternativos de resolución de conflictos, mediadora prejudicial, conciliadora en asuntos de consumo. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes en este ciclo. Gracias por la invitación, Alfredo, y en tu nombre a la universidad, del museo, que este año, como bien dijiste, nos va a dar este espacio de tener una cátedra de métodos alternativos para el abordaje de los conflictos a cargo del doctor Luce, de Juan Luce, que fue quien dio la charla la semana pasada, y nosotros, que somos su equipo, vamos a estar trabajando, tanto como él estuvo la semana pasada con Andrés Sutelman, y hoy Patricia y yo, y vamos a tratar de acercarles algunos temas referentes a todo lo que nosotros vamos a trabajar en la materia, pero que además sentimos que es una forma también de colaborar con la comunidad en general, puesto que hablamos de temas como comunicación, negociación o abordaje de conflictos, que creo que nos atañen a todos en nuestra vida relacional, ¿verdad? Así que en eso estamos, y acá con muchas ganas de escucharlos también. Creo que se puede a través del chat, así que a todas las personas que están participando, les pedimos que hagan sus preguntas y sus comentarios, y trataremos de que sea un intercambio y algo que fluya, digamos, y que sea compartido. Genial, muchas gracias, bienvenida nuevamente, Andrea. Estaré leyendo cualquier comentario que nos dejen, los espectadores pueden dejarlos en los comentarios abajo de esta transmisión, y los estaré transmitiendo. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. No sé si está Patricia por ahí, ¿se pudo reincorporar? Me parece que no. No, ¿no? parece que no, tiene problema. Bueno, entonces, ante todo, como decía, la idea Andrea. es... sí. ¿Sí estás? ¿Estás? Andrea, ahí estoy. Perdón, pero tengo muy mala conexión. No, está bien, es entendible. Era un temor o es un temor que tenemos todos en este contexto, en el que, bueno, tuvimos que salir a ver, a compartir con todo nuestro edificio, nuestro barrio, todo el tiempo, ¿no? Que aparentemente Argentina no estaba preparada para esta situación, y lo estamos comprobando. Así que, bueno, creo que todos los que están escuchando también nos entenderán, porque les habrá pasado lo mismo en algún momento. Bueno, Patricia. Bueno, y como decía Alfredo, cualquier pregunta que quieran ir haciendo, después podemos, te la voy a decir a vos, Andrea, como para que las puedas responder y demás. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿Sí? iniciamos. Sí. Iniciamos cuando quieras, Andrea. Bueno, como les decía, la idea nuestra es compartir ciertos temas que sentimos que son cercanos a todos, o que todos podemos estar interesados en seguir explorando, o tenemos alguna inquietud al respecto. Patricia, no sé si querés iniciar, compartir, que no sé si estás o no estás. Estoy. Lo estaba viendo si me ponía en el teléfono, porque creo que puede llegar a ser mejor. Así Claro. que si veo que continúa el tema así, me paso el teléfono. Andrea, a mí
mí me parece que es interesante el tema que incluye la palabra y la escucha, recursos. ¿Te parece? No se oye bien. No, no se oye bien. Bueno, Patricia, si querés conectate al teléfono y volvés. Yo, mientras tanto, les voy a contar una pequeña historia. Me parece que está bueno que todos podamos compartir cuestiones personales también, aunque, por supuesto, a cada uno le llegará de una forma distinta, pero cuando estaba preparando estas charlas y revisando estos temas, ¿no? Que, como digo, no tienen, tal vez son de tan sencillos que son, a veces los obviamos y no le damos la importancia que tienen. Me puse a pensar muchas cosas, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿cómo encarar esta conversación con ustedes? Y pensé en contarles una historia que tiene que ver con mi infancia, que tiene que ver con una situación familiar relativa a una enfermedad que tuvo mi padre cuando, a los principios de los años 70, cuando yo tenía apenas 5 años, y el recuerdo que me quedó de eso y lo que pasó posteriormente, ¿no? Por suerte, para no ponernos en un clima triste, esa situación se resolvió bien, pero lo que me quedó de esto, ¿por qué lo engancho con la conversación? Es que mi papá tuvo un infarto fuerte en una situación inesperada, o sea, de golpe, y bueno, se consultó a biólogos, demás, y mi mamá, me acuerdo que tenía siempre un recuerdo especial por un médico. Yo la verdad es que lo único que recuerdo de ese médico es que era una persona que venía todos los días a mi casa. Y un día tuve una conversación con mi mamá porque le decía, mis padres en general le hablaban muy bien de él y pensaban, y siempre lo tenían en cuenta para regalos de fin de año o lo que sea, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿qué era lo especial que había tenido esa persona? Entonces mi mamá me dijo, mira, lo más especial que tuvo ese médico fue que, además de venir a atenderlo a papá y venir todas las noches a ver cómo estaba, se quedaba, lo escuchaba, nos preguntaba a todos cómo estábamos, inclusive a ustedes. Mi hermana es mayor que yo, pero bueno, yo tengo ese recuerdo, ¿no? De que nos daba esa tranquilidad, de que iba mejorando, nos iba incorporando, él se iba incorporando a nuestra familia de alguna forma. Fue una persona que, como les digo, nunca fue amigo, siempre fue el profesional de la familia. Con el tiempo se convirtió en nuestro médico de cabecera y después dejó de serlo por las circunstancias de la vida, que sabemos que cuando entraron las prepagas y demás, no podíamos elegir o no quiénes eran los profesionales que nos atendían. Pero siempre fue el recuerdo nuestro de la parte humana de ese médico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunicación y cuando hablamos de habilidades comunicativas y hablamos de competencias no técnicas, que es el título que le quisimos dar a este ciclo, ¿no? Que los profesionales a veces quedamos profesionales de cualquier índole, o como decíamos el otro día con Roxelana, que es otra de las profesoras de la cátedra, oficios, trabajos administrativos, lo que sea, muchas veces no tenemos en cuenta el componente humano de nuestra interacción, el componente humano de nuestra intervención profesional. Y nos quedamos en lo técnico. Es súper importante lo técnico, nadie va a negar la importancia de lo técnico, pero sin embargo, nosotros queremos remarcar cuál es esta, y por eso esta historia que conté, como le digo, mi papá se recuperó, vivió 30 años más después de esa situación, y a tal punto fue importante esa persona que cuando mi papá falleció, con mamá pedimos un turno con él para ir a verlo y para contarle, y también para agradecerle, porque en cierto modo sentimos que más que el cardiólogo, ese médico clínico que venía todas las noches, y como decía mamá, venía a darle la pastillita, decía a qué hora le da la pastilla de la noche, yo paso, y pasaba todas las noches y le daba esa pastillita y se quedaba conversando un rato. Entonces yo le agradecí y le digo, por usted lo tuvimos unos cuantos años más, ¿no? Fue como un regalo que él nos dio. Entonces me dijo, bueno,
se quedó contento y lamentablemente después no lo volví a ver y no lo volvimos a contactar. Pero ese recuerdo, como verán, es imborrable, ¿no? Para mí. Y se imprime la diferencia de cuando uno puede dejar algo humano en nuestra tarea, se imprime a tal punto que llega de esta manera, ¿no? Desde lo emocional y desde un recuerdo positivo que va mucho más allá de la asistencia técnica o profesional pura, como digamos, de la parte dura, como se dice, versus las habilidades blandas, que son estas que estamos haciendo referencia. Tal vez ese médico se había formado en algo así, la escuela socrática, ¿no? Que hablaba de la cura a través de la palabra y donde la clave era escuchar, entender al paciente mucho más de lo que dice su síntoma y su cuerpo. También podemos relacionar esto con las terapias, por supuesto, las terapias psicoanalíticas, cualquier tipo de terapias que probablemente se basen en esto de la palabra, de la importancia que se le da a las palabras, la devolución que se hace también a través de las palabras, el acompañamiento esta vez también a través de las palabras, y para tener esas palabras primero va a haber que escuchar profundamente, entender qué es lo que el otro nos dice, ¿no? Entonces, bueno, tal vez desde este lugar es que quiero invitarlos a un pequeño viaje. Dicen que los viajes, no importa que uno repita el destino, los viajes siempre son distintos, y creo que pensemos un segundo y todos nos podemos acordar de cuántas veces fuimos al mismo lugar de veraneo, ya sea mar, sierra, montañas, lagos, donde hayamos ido, siempre que volvemos es otro el viaje, porque es otro el momento nuestro, es otra quizás la compañía, es otro el clima, y los mismos museos o el mismo mar se convierten o hacen que nosotros tengamos una experiencia distinta. Entonces, en este sentido, los invito a hacer un viaje a través del mundo de la comunicación, y específicamente a través de, o a partir de, entender un poco más esto de la palabra y de la escucha. Siendo Andrea, que, perdón. hablando de escucha, ¿estás ahí? ¿Escuchás, Patricia? Ahora escucho, estoy conectada y pido disculpas, pero ya estoy con el teléfono, así que esperemos que esté bien. En esto de que estás hablando de la importancia de la palabra, a ver, ¿podrías contarnos un poco más a qué te referís? Bueno, por supuesto, vos bien también lo sabés, por eso que me gustaba que estuvieras, para que pudiéramos compartir, ¿no? La importancia de las palabras está en que con las palabras nos relacionamos, con las palabras creamos un mundo, y con las palabras amamos, y con las palabras también podemos hacer el bien, tanto como podemos hacer el mal. Pensemos hoy, por ejemplo, no sé, en los discursos del odio tan conocidos en internet, en la web, que se hace referencia a que, bueno, realmente es gente que se dedica a escribir para herir, ¿no? Y por otro lado, pensemos qué tienen en común los discursos del odio con un libro de poemas, un libro de Neruda, qué sé yo, por decir algo que uno también tiene en su recuerdo. Y la verdad es que lo que tienen en común es la materia prima es la misma, son las palabras, hilvanadas de otra forma, con otra intención, pero siempre de ahí. Entonces, ¿qué importancia tienen las palabras? Y bueno, para mí es esto, es fundamental, ¿no? Después podemos ir viendo los detalles de cómo trabajar nosotros sobre las palabras que emitimos, y el cuidado que tendríamos que tener para que nuestro mensaje llegue tal cual es nuestra intención, o sea, que llegue lo que nosotros queremos decir. También la carga que tienen algunas palabras, ¿no? La carga emotiva que tienen algunas palabras. A ver, sí, claro, por supuesto. Que hay cargas que tienen, digamos, hay palabras que tienen como un peso negativo, ¿no? Y cuando uno las utiliza, digamos, sabemos que el lenguaje construye realidad, y de alguna manera, a partir de esa palabra, con esa carga negativa, estamos construyendo un mensaje, digamos, negativo hacia el otro, que eso también lo va a recepcionar.
Exactamente. Yo siempre, me parece que es algo que todos conocemos, ¿no? Pero como que decimos, las palabras construyen realidad y las palabras son puentes que acercan territorios, digamos, pensemos, hagamos la imagen de cualquier puente, no sé, el de Rosario y Victoria, por decir alguno cercano acá a Buenos Aires, que es donde nosotros estamos, o el puente Zárate, Brazo Largo, esa conexión entre un territorio y el otro, que sería también puesto en nuestras relaciones entre una persona y la otra y todo lo que eso implica, porque cada uno de nosotros es en cierto modo un mundo también, ¿no? Entonces, y tenemos una distinta mirada de la realidad y de las cosas, y entonces a través de las palabras podemos transmitir lo que sentimos, transmitir información, transmitir sentimientos, hasta emociones, y por eso es que realmente pensamos que tienen esta cualidad, ¿no? Porque en realidad es una virtud tener ese don, ese poder en la palabra, ese poder en nosotros. No quiero entrar en toda la historia del lenguaje y la construcción del lenguaje y todo eso, pero la verdad es que sabemos que lo primero que hacemos cuando somos chicos es aprender a hablar, y aprendemos a hablar dentro de una comunidad o dentro de un sistema, como lo queramos llamar, de nuestra familia que habla un determinado idioma, y si estamos en un país que se habla el mismo idioma, vamos a terminar siempre aprendiendo a comunicarnos en esa lengua, pero va mucho más allá de esto, ¿no? O sea, tener en cuenta cuánto podemos, como decís vos, crear realidades a partir de cómo hilvanamos y cómo estructuramos nuestro discurso, que está hecho de palabras. Exactamente. Andrea, también te estabas refiriendo a la escucha, ¿no? ¿Qué diferencia ves entre escuchar y oír? Bueno, cuando uno habla de oír, digo, me quedé así como sonriendo porque digo, tal vez es algo demasiado simple empezar a hacer la distinción entre oír como la función auditiva que todos o muchos tenemos, y que sin duda también es un don, y tenemos que agradecer tener esta posibilidad, pero muchas veces la usamos simplemente como eso, ¿no? Como, bueno, como la frase que dice, como el que oye llover, ¿no? De oír así, como cuando uno oye llover no se concentra tal vez en el ruido específico que hace el agua cuando cae en algún lugar. Entonces es como quien oye llover. Eso sería bien claro lo que yo entiendo por oír, ¿no? Ahora, escuchar me parece una actitud, de ahí parto, ¿no? Que es una actitud totalmente distinta, y escuchar es entender desde qué lugar el otro está diciendo lo que dice, ¿no? Escuchar es tomar el mensaje y aceptarlo como viene y tratar de entender, por eso digo, darle el peso que tiene el mensaje y el valor que tiene para el que lo emitió. Ahora, habría que preguntarse si la responsabilidad de entender el mensaje es solo del que oye, o también, y por esto lo relaciono con las palabras, hay una responsabilidad del que lo emite, ¿no? Una persona cuando habla, cuando nosotros hablamos, tendríamos que ser conscientes de que algo vamos a generar en el otro. Entonces, desde la teoría de la negociación, o desde la mediación, o todos los ámbitos en los que tanto vos como yo, como todos los colegas y amigos de nuestra comisión, de nuestra cátedra, trabajamos en métodos alternativos, con conciliación, mediación, negociaciones, en todos los ámbitos, nosotros nos damos cuenta el valor que tiene interpretar lo que el otro quiso decir. Y para eso necesitamos una escucha, que llamamos una escucha activa o escucha atenta, algunos le dicen escucha empática, por esto de poder ponerse en el lugar del que lo emite y tratar de entender. Ahora, ¿es tan fácil eso? ¿No? Pregunta abierta para vos también. Abierta no en la estructura de la pregunta abierta, ¿no? Es tan fácil, podría decir no. Listo. Pero digo, una pregunta que abro a que vos también contestes. A esto voy. Lo que pasa es que, bueno, coincidiendo en esto que vos hablás de oír y escuchar,
muchas veces uno cuando alguien le reclama que no lo está escuchando, uno puede decir, pero te escucho, te puedo repetir todo lo que me dijiste, ¿no? Algo. Y uno puede, ahí toma conciencia y empieza a repetir. ¿Qué pasa con desde dónde viene el mensaje del otro? Esto que vos hablabas de entender desde el otro lo que está pasando y cuál es el mensaje que nos quiere enviar. Claro. Esa escucha es bastante más profunda. Vos hablabas de la escucha activa, la escucha empática. En México la llaman escucha reverencial. Me gustó la palabra. Qué Es bueno, como qué bueno. ponerle en un lugar protagónico al otro y darle ese lugar. A veces, ¿qué nos pasa que nos impide la escucha? ¿No? Porque vos decís si es tan fácil o no. A veces no es tan fácil esta escucha activa. No es tan fácil. Primero porque partimos de que muchas veces cuando estamos escuchando, lo primero que hacemos es comparar. Comparar en el sentido de qué me está pasando a mí con esto que el otro está diciendo, ¿no? Es decir, nos conectamos con nuestro mundo interior y no con el mundo interior del otro. Me parece que esto es algo que debemos trabajar. Nosotros los mediadores tenemos algunas herramientas como para moderar esas vocecitas internas que nos van trayendo, porque la verdad es que cada uno escucha desde quién es y desde lo que tiene y desde sus experiencias y demás. Sí, miren, haciendo relación con lo que yo venía, el caso que conté del médico y demás, o sea, a mí me trajo la historia del médico el hecho de refrescar esto de los médicos que en la Grecia antigua, los de la escuela de Hipócrates, se dedicaban a curar con la palabra, ¿no? Y entonces yo lo relacioné con mi emocionalidad, que era aquel médico que yo conocí a los 5 años y que para mí lo curó a mi papá más que nada a través de la palabra, ¿no? Entonces yo desde ese lugar recibí esa información. Y así nos pasa en todas las interacciones. Por eso decimos a cada uno las palabras que dice le resuenan de distinta forma. ¿Por qué? Porque las escucha desde lo que es y desde cómo está mirando el mundo en ese momento, desde los prejuicios, desde sus valores, desde sus experiencias. Entonces es muy difícil realizar esta escucha activa, atenta o reverencial como vos traes, pero no es imposible, o por lo menos no es imposible empezar a practicar, empezar a tratar de incorporar, y como siempre decimos, todos los caminos empiezan con un paso, ¿no? En este viaje que estamos haciendo, decimos, la primera decisión fue salir. Entonces, la primera decisión bien podría ser, bueno, voy a tratar de escuchar desde otro lugar, voy a tratar de interesarme en esto de la escucha activa, empezar a leer, empezar a estudiar y darme cuenta cómo la puedo incorporar a mi vida. Y esta es un poco la propuesta que hago abierta, digamos, a la comunidad que nos está escuchando, ¿no? Para los que todavía no tienen este concepto de escucha activa internalizado, bueno, empezar a trabajar sobre eso es una de las formas de adquirirlo, como cualquier otra técnica, o si se quiere, arte. Podemos pensar que es un arte también, y bueno, como cualquier arte, implica primero empezar, decidir empezar, dar los primeros pasos, ¿no? Como esto de, no sé, el carpintero no empieza tallando, empieza tal vez cortando la madera, lijándola, viendo, aprendiendo, dándole golpecitos, hasta que, o el escultor, ¿no? Hasta que un día de ese mármol se convierte en una hermosa estatua, o esa madera en una talla que admirable. Entonces, nosotros así pensamos que hay que también trabajar estos temas de la comunicación, y lo más importante es, por supuesto, decidirlo, informarse y tomar el hábito, pero siempre partiendo del principio o de este concepto de que cuando escuchamos al otro, casi que en negociación decimos, hacemos la negociación, la concesión más barata, gratis, que le podemos hacer, porque a quién no le gusta ser escuchado, y ser escuchado desde este nivel, desde este lugar, ¿no? Entonces, le hacemos a esa persona una concesión, pero que también es un regalo, y también es un regalo para nosotros, porque yo estoy convencida de que cuanto mejor escuchemos y cuanto mejor entendamos al otro, mejores relaciones podemos sostener,
mantener y engrandecerlas, y eso nos va a hacer ser más felices, ¿no? Una palabra que hoy se usa mucho, tal vez así livianamente, pero que no es menor, ¿no? La búsqueda de nuestra tranquilidad y de nuestra felicidad. Entonces, si proponerme entender al otro, escucharlo, tratar de descifrar y darme cuenta realmente qué es lo que quiso decir, va a hacer que podamos tener una mejor relación, bueno, lo compro, ¿no? Lo tomo, bienvenido sea. Así que, bueno, esto es lo que a mí me parece. Sí, y el componente activo, esto que vos traías, todas las creencias que tenemos, los juicios y demás, ese es nuestro componente activo, ¿no? A eso nos referimos, porque de alguna manera está lo del otro que me trae y le sumamos nuestra interpretación. Que de alguna manera eso es lo que va a generar muchas veces los malos entendidos, si nosotros no estamos tratando de entender desde dónde nos habla el otro. ¿Y cuántas veces en eso que vos decías, estas conversaciones internas que tenemos, primero que pueden ser referentes a lo que el otro me dice, o ni siquiera, o son esos pensamientos que se nos pasan, ¿no? que nos distraen de alguna manera y que hacen que perdamos el hilo desde donde el otro nos habla? Totalmente, partimos de supuestos o presupuestos que tienen que ver con lo que nosotros, como decíamos antes, con esto de que nosotros estamos constituidos por nuestras experiencias, por nuestras historias, por todo lo que hemos vivido y por todo lo que decidimos recortar de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera puede saber lo que es una discusión política o lo que es una discusión digamos, basada en religión o cualquiera de esas cosas que son muy caras a nosotros, que nos cuesta mucho movernos de ahí, pero que con respeto, y por eso también en esto incluimos, en esta escucha activa, una escucha respetuosa y abierta, ¿no? De no juzgar al otro, sino que la idea es tratar de entender lo que dice el otro, desde qué lugar lo dice, con qué intención, y también buscando qué, con qué propósito, porque no vayamos ni siquiera a los hiper profundo, ¿no? A veces cuando decimos, por eso relacionamos tanto a la palabra con la escucha, ¿no? Pero las palabras que elegimos, por ahí alguien nos dice, quiero esto urgente. Entonces bueno, hoy día se usa mucho definime urgente, ¿no? O sea, bueno, ¿qué me querés decir con urgente? Urgente es una palabra que podemos buscar en el diccionario o que todos sabemos qué significa. Ahora, ¿qué significa ese urgente para esa persona que nos está pidiendo algo con urgencia? ¿Cuánta es la urgencia que tenés, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el otro tema, y que subimos un poquito, digamos, trabajando en este viaje, ya estamos llegando a Chascomús, digamos, donde empezamos a pensar en la verdadera intención del otro, cómo la detectamos. Entonces, bueno, una muy buena forma es sencillamente preguntar. ¿Es esto lo que me quisiste decir? A ver si entiendo bien. Cuando me decís esto, ¿me querés decir esto otro? Un ejemplo claro, ¿no? Digamos, no sé, alguien me pregunta a mí o cualquiera, ¿no? Un ejemplo que traigo. ¿Tenés dinero disponible? ¿Yo qué puedo pensar de eso? Cualquiera puede pensar cualquier cosa. Patricia, ¿vos qué se te ocurre si yo te pregunto eso? ¿Tenés dinero disponible? Y seguramente pienso para me querrá pedir, o mil cosas, ¿no? Que pueden pasar. No, me lo querrá pedir prestado, demás. Bueno, por ahí no me lo preguntás y me decís no. O no decís no porque decís no quiero prestarle otra vez a Andrea, que se demoró en devolver una vez anterior, o que no, tal vez se demore y yo lo necesito dentro de un tiempo, porque esto lo tengo reservado para un viaje, ¿no? Se nota que me gusta viajar, ¿no? Pongo siempre ejemplos de viaje, pero bueno, para un viaje, para lo que sea. Entonces, uno se queda con eso. Ahora bien, un tiempo después, no sé, vemos a esa persona que dice, no sabes el negocio que te perdiste. Dice, yo me perdí un negocio porque que te lo ofrecí. ¿Cuándo me ofreciste un negocio? No, si yo te pregunté si tenías dinero disponible. Y uno dice, pero nunca me dijiste que era para un negocio. Bueno, pero quedó ahí, vos no me preguntaste para qué. Era un dinero disponible porque me había aparecido una oportunidad que quería compartirla con vos, y que salió buenísimo, y que la verdad que me generó muy buenos ingresos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nos quedamos sin información.
por no preguntar, nos quedamos con nuestro supuesto. El supuesto de Patricia era, seguro que me lo va a pedir y va a pasar todo esto y no sé qué, porque ya empezamos, ¿no? Construimos sobre los supuestos y finalmente, en este caso así imaginario, lo podemos replicar en cualquier otra situación. Realmente lo que hicimos no fue escuchar o entender la intención del otro. Entonces, cuando no entendemos, bien me podrías haber preguntado qué, Patricia, en ese caso. Cuando yo te digo, Patricia, ¿tenés para qué? ¿Qué te parece? ¿Para qué me preguntas esto? Claro. Y entonces ahí entramos en otro de los elementos de la comunicación, que es el feedback, ¿no? Que se llama, traducido como retroalimentación, por lo de feedback, ¿no? Pero el feedback o la retroalimentación, que es esta interacción entre el mensaje que va y cómo pegan e impactan el otro y algo vuelve, ¿no? Para bien y para mal. Por eso a veces decimos, ojo con la comunicación, ojo con lo que decimos, porque la comunicación es como un boomerang, ¿no? Todo lo que va, vuelve. Entonces, si va de una manera, vuelve de esa manera. Y acá también un poco lo mismo. O sea, yo no termino de entender tu intención, no entiendo, como antes decíamos, ¿qué es urgente? Bueno, ¿qué es urgente para vos? A ver, si estoy en condiciones de hacerlo o no. Si me pedís algo urgente y yo estoy en condiciones, con todo gusto, pero definamos o digamos que es urgente. Entonces, esto nos hace hablar de la importancia de prestarle atención a las palabras, a esa composición que se hace de las oraciones o de las preguntas o de las frases, de lo que emitimos en definitiva, y cuál es nuestro rol también como oyentes, ¿no? El que emite, en general, cuando no lo entienden, se siente incomprendido y le echa la culpa al otro. Y el que recibe y no entiende le echa la culpa al emisor. Para terminar, con culpa va, culpa viene, en cualquier relación que estemos pensando en nuestras familias, con nuestros amigos, en cualquier situación comunicacional, de relación, lo que ayudaría muchísimo sería usar estas preguntas, ¿no? Trato de entenderte, ¿qué me querés decir? ¿Para qué? Y también dejaríamos de lado culpabilizar al otro, que es importante en la gestión de los conflictos. Nosotros en mediación, en negociación, y en la semana que viene vamos a hablar con Juan del rol del tercero, qué intervención tiene el tercero en estas comunicaciones, en estas negociaciones, porque tanto la mediación como la conciliación, como cualquiera de los métodos, partimos de la base que son negociaciones, y una negociación, por definición, es una comunicación, que como decimos, de doble vía, ¿no? En el sentido de que que haya una interacción constante. Entonces, bueno, qué importante es empezar por lo nuestro, por lo chiquito, en nuestras casas, en nuestras relaciones íntimas, y también, como decíamos al principio, porque el objetivo, hablar de como competencia profesional, tener esta habilidad de escuchar al otro, entender cuál es la petición, cuál es la demanda, cuál es la información que nos está dando. En las oficinas es súper importante trabajar sobre esto. Andrea, y en esto de la escucha que estás trayendo y la importancia de la palabra, ¿qué pasa cuando no hay palabra? ¿Cómo podemos escuchar? Digamos, solamente... Dale. No, que solamente estamos pensando en la escucha de la palabra, porque también eso es como una escucha parcial, ¿no? En la escucha activa intervienen más cosas. La escucha activa no es nada más escuchar con los oídos, la escucha activa es escuchar con todos los sentidos, ¿no? Y escuchar y hacer una lectura de todo lo que uno ve, los gestos, la forma de hablar en cuanto a la entonación, o sea, saber si una persona dice algo, la misma palabra expresada. Si yo ahora dijera, la verdad es que hoy es el día más feliz de mi vida, ¿a quién le creemos? ¿A qué Andrea le creemos? ¿Se nota la diferencia? O al revés, ay, hoy estoy súper triste. ¿No, Patricia? ¿Qué decís? Y que no está coincidiendo tu cuerpo con lo que decís. Entonces también mirar esa congruencia entre lo que transmitimos con las palabras y lo que transmitimos con los gestos, con el tono. Entonces, muchas veces nosotros vemos esta
diferencia y no entendemos bien a cuál de las dos justamente darle importancia, o cuál de las dos es la que está siendo más cercana a lo que la persona quiere transmitir. Entonces también acá intervenir desde esto de la pregunta, o me gusta pensar esto de la escucha, como les decía, como un gesto de apertura y un gesto de generosidad, ¿no? Ayudarlo al otro a que termine a que su mensaje llegue como tiene que llegar. Juan siempre habla del embudo de la comunicación, el otro día también lo mencionó, y esto es una de las tantas teorías, digamos, que se ha estudiado sobre la comunicación, y el embudo es fácil, es pensar en un embudo y decir, desde lo que pienso que quiero decir, hasta lo que digo, hasta lo que realmente termino diciendo, lo que el otro entiende, lo que le queda, lo que retiene. Hay un lío bárbaro, hay 1000 posibilidades de que haya confusión y demás. Entonces también en la comunicación hablamos del elemento ruido, que es todo lo que impide que el mensaje llegue de lo más puro posible, digamos. Esto sale de las escuelas más técnicas o tecnicistas, las que ven la comunicación desde este lugar. Tengo entendido que el que creó esta teoría trabajaba para la compañía Bell de teléfonos, ¿no? Y lo que estaba tratando de chequear era cómo llegaba la información así, por forma técnica, y sin embargo se termina aplicando a la comunicación humana, con sus más y con sus menos. Entonces el ruido de la información son las distorsiones que puede tener, cómo llega el ruido en la comunicación, quiero decir, las distorsiones que puede haber en la información, cómo llega esa información, y como decíamos, está atravesado por el mundo interior del que emite y el mundo interior del que recibe, más todo lo que pasa en el medio. Hoy día que tenemos la tecnología, que nosotros hoy, gracias a la tecnología, yo agradezco tener esta posibilidad porque estamos conectados y estamos hiperconectados, ¿no? Pero en una era de hiperconectividad, justamente, a veces lo que nos falta es una buena comunicación interpersonal, porque resulta que estamos distraídos, porque estamos con el teléfono, o que estamos apurados, o que estamos pendientes de otra cosa. Entonces no nos detenemos mucho a analizar el mensaje que nos viene, ni tampoco a veces a analizar el mensaje que emitimos. Cuando escribimos, tal vez yo al menos cuando mando un mail soy más cuidadosa y trato de ponerme en el lugar del que lo va a recibir y ver cómo lo va a interpretar, más allá de que él tendrá sus propios filtros, la otra persona, y verá cómo lo va a recibir, ¿no? No puedo asegurar 100% que mi mensaje llegue de la forma en que yo trato de que llegue, pero por lo menos elegir la manera de comunicar, ser lo más precisa posible, porque también esto de la vaguedad en las palabras, o de no ser claro en los mensajes, trae muchas complicaciones, y como nosotros decíamos, trabajamos siempre sobre la resolución de conflictos, bueno, notamos que a veces los conflictos lo único que falló fue no detenerse a escucharse, no detenerse a entender lo que el otro quiere decir, lo que el otro necesita. Y hay algo que me parece fundamental y que también estuve pensando mucho en estos días, que es adaptarnos al interlocutor, cosa que a veces no solemos hacer, que nos cuesta hacer, y sobre todo a los profesionales, ¿no? En las clases nosotros siempre hablamos y nos preguntamos cuál es el rol de los abogados en la sociedad y demás, y el acceso a justicia y todo esto, y decimos, muchas veces nuestros clientes, las personas que nos consultan, no entienden la terminología técnica y no tienen por qué entenderla tampoco, ¿no? Entonces, hacer nuevamente una comparación o utilizar a la actividad médica nuevamente y decir, si uno va a un médico, la verdad es que no le gusta no entender lo que el médico le dice. El médico no nos va a salir con el lenguaje técnico a decirnos nuestra enfermedad. Probablemente nos diga, mire, lo que pasa es que está afectado tal cosa de tal forma y con tal remedio o con tal medicamento se le va a pasar, o vamos a tener que hacer tal estudio y demás. Entonces, ¿en cuántas otras áreas, me pregunto, tanto nosotros los abogados como cualquier otro, porque como decimos, no sé qué público tenemos, pero seguramente habrá de otras profesiones o gente que está estudiando en este momento, cuánto tenemos que adaptarnos a la persona que tenemos adelante? Mucho, diría yo, ¿no? Para que el mensaje sea comprendido, de verdad que tenemos que tomar esta precaución de saber si la otra persona está en condiciones de entender el lenguaje que estamos usando. Entonces,
apropiarnos del lenguaje técnico o utilizar solamente el lenguaje técnico es un arma de doble filo, digamos, puesto en esos términos. Patricia, cortame, porque yo soy de hablar mucho. No, está perfecto, porque lo que estás diciendo, aparte, imagínate, si hay dificultades a veces con palabras comunes, como vos estabas diciendo de urgencia, ¿no? Imagínate que nos pasa esto con un lenguaje técnico, que a veces no somos conscientes de la utilización, porque en lo cotidiano nosotros trabajamos con ese lenguaje. Por suerte hoy en día, por lo menos en el derecho, se está empezando a utilizar el lenguaje claro, como para que pueda la gente comprenderlo. Hay sentencias redactadas en lenguaje claro, hay algunas muy interesantes que específicamente dicen, y ahora esto te lo digo, dice el juez, ¿no? Te lo digo para vos, fulanita, y hay ejemplos, están a disposición, si quieren después compartimos, muy interesante esto de poder adaptarnos, pero además adaptarnos también desde, no sé, vos desde coaching seguramente también lo verás, pero desde la PNL se habla mucho de adaptarnos a esto del canal de recepción, ¿no? Hay algunos que podemos ser más auditivos o más visuales, entonces generamos palabras que tienen que ver con la mirada o con el oído, o lo kinestésico, digamos, pero nosotros decimos, no sé, mirá, y ya sabemos que esa persona tiene tendencia a hablar o a que le lleguen mejor las cosas desde lo que ve, ¿no? Entonces hay un estudio sobre eso, ¿no? Si alguien empieza la frase mirá tal cosa o escuchá tal cosa. Y bueno, y también en un punto, si uno quiere llegar a esa persona de la mejor manera posible, tal vez sea bueno, si detectamos esto, adaptarnos a eso. A mí me pasó en una audiencia de conciliación, si me permitís un segundo, lo cuento rapidísimo, pero fue muy, muy impactante para mí en ese momento darme cuenta, en una audiencia de conciliación en defensa del consumidor, donde yo estaba interviniendo como conciliadora, y estaba el representante de la empresa y el denunciante. Y le estaban haciendo una oferta sobre el reclamo que había hecho, que era el cambio de un producto. Y entonces esa persona decía, sí, yo quiero que me cambien el producto y quiero que me den un dinero aparte, una indemnización, digamos, llamémosla así, por los problemas que tuve y no sé qué, del 50% del valor del producto. Entonces el representante de la empresa le decía, mire, lo que yo le ofrezco es el cambio del producto sin cargo, y una compensación de 10.000 pesos. Bueno, no había caso, le decían, no, yo quiero esto. Entonces yo en un momento digo, perdón, ¿cuánto vale el producto? Entonces el representante de la empresa me dice, yo la verdad que no sé cuánto vale el producto. Y el señor dice, a ver, espere que me fijo, no, vale 22.000 pesos. Bueno, entonces le está ofreciendo 10.000 pesos, es el 50% del producto, ¿no? O sea, es el 50%, pero no lo podía, y me decía, no, y estaba tan enojado además, que ya casi no escuchaba, que esta es otra de las cosas que quería comentar, ¿no? De, digamos, usar este ejemplo para las dos cosas, ¿no? Que cuando estamos enojados a veces ya no podemos ni escuchar, entonces qué importante que venga alguien que nos ayude o que nos colabore, y si no, nosotros mismos respirar y entender que nos podemos estar perdiendo algo muy importante solamente por habernos cerrado a escuchar y a entender lo que el otro nos quiere decir. Pero esta persona, además, me di cuenta que le costaba entender porque estaba enojado y estaba como molesto, estaba con el teléfono. Entonces se me ocurrió, así naturalmente, que estaba con el expediente adelante, agarré un papel y le dije, mire, este es el producto y esto es lo que usted lo pagó. Y lo que le ofrecen es el producto, y lo dibujé igual, ¿no? Un cuadradito, este es el producto, y esto es lo que le ofrecen, y le puse 10.000. Y se lo di vuelta al papel. Lo miró y me dijo, esto es lo que me están ofreciendo. Esto sí lo acepto. Esto es lo que quiero. Y antes no se podía dar cuenta, y estábamos hablando de lo mismo. No cambió nada, lo único que cambió fue la presentación. Así de sencillo. Por eso, de tan sencillo, como decíamos al principio, a veces que parece tan obvio, tan sencillo, lo descartamos. Pero miren ustedes la importancia que tienen. Y yo no me pongo de ejemplo de nada, es nada más que se me ocurrió, tal vez porque sí lo tengo incorporado y entiendo, y algunas cosas me doy cuenta mientras las estoy viviendo, otras las hago naturalmente, y otras las hago bien, y algunas las hago mal también. O sea, no es que uno tiene 100%, y además, como siempre decimos, es mucho más fácil tal vez intervenir en un caso de otro que en el mío propio. A lo mejor yo en mis relaciones, si mira a alguien
esto alguien cercano además dirá, qué bueno en la teoría, pero tal día, tal domingo, tal sábado, tal día no lo aplicaste. Bueno, pero soy un ser humano como cualquiera, y puede ser que no falle. Lo que sí puede ser también es que a lo mejor uno recapacita y dice, no, acá estuve mal, y hace un llamado aclaratorio, o pide al otro, mira, volveme a decir lo que querías, porque a lo mejor yo lo interpreté mal, o lo interpreté desde este lugar, y no quiero. Entonces, nada, me encantan estos temas, y me parece que está buenísimo que charlemos largo y tendido, pero bueno, todo tiene un tiempo, no sé cómo vamos, No, Alfredo. estamos bien. Vamos bien. Sí, estamos bien. Y la importancia que traías vos, ¿no? De decirlo de distintas maneras y de predisponerse también de distintas maneras, porque a veces siempre pensamos que el otro no nos entiende, pero lo decimos de la misma manera, o sea, el 50%, cuando vos o el 10.000, cuando vos le pudiste mostrar de una manera diferente, y también cuando nos predisponemos a escuchar al otro desde nuestra escucha previa, donde ya pensamos que sabemos lo que nos va a decir y que no tiene nada nuevo. Exactamente. Entonces sería despojarnos un poco de nuestros prejuicios, despojarnos de todo lo que termina siendo nuestro, no es del otro. El otro está diciendo algo que nosotros lo interpretamos de esa forma. Por eso, súper importante tratar de entender que el otro está hablando desde... A ver, siempre decimos, ¿una emoción, un sentimiento se puede cuestionar? No, porque es lo que el otro siente. Es decir, lo que puedo hacer es, en todo caso, recibirlo y ver qué puedo hacer con eso, o ver desde qué lugar puedo demostrar que mi intención fue otra, lo que sea. Pero si alguien dice, yo me siento herida, yo no le puedo decir, no, no te puedes sentir herida. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Entonces, es respetar también al otro. Ahora, lo que sí podemos hacer en este espacio de escucha y de querer sostener una relación es decirle, bueno, ¿qué fue lo que te causó esta emoción o que te hayas puesto en este lugar de sentirte herida por algo que dije? ¿Qué fue lo que molestó y demás? Y trabajar sobre eso, ¿no? De eso se trata la resolución de conflictos, entender que muchas veces lo que decimos está encubriendo algo que subyace, digamos, que va más allá de la palabra. A veces, y como dicen también los psicoanalistas, ¿no? A veces los silencios dicen más que las palabras, ¿no? El silencio se analiza. Entonces, ¿qué es lo que no estás pudiendo decir? Y ayudarte a que lo digas. Bueno, así entiendo yo la forma de comunicarnos. Como digo, siempre es un esfuerzo, siempre es más trabajo, siempre es más tiempo. Entonces, nos preguntamos en nuestro día a día si tenemos esta disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, un médico que hoy tiene que recibir a cada 15 minutos a un paciente, podría hacer lo que hizo este médico con mi papá, que venía una hora y se quedaba y le daba la pastilla y se quedaban charlando, y no era terapia, ¿no? Le contaba cosas de no sé, lo que había pasado en el día o cosas de su familia. Hoy hay esa disponibilidad. También me pregunto si hay esa disponibilidad económica, porque en su momento, no sé cuánto cobraría esa consulta, pero entiendo que un médico dedicado una hora a una persona también tiene un costo, como un profesional, como un abogado y demás. Nosotros nos ponemos audiencias cada cuánto. ¿Podemos trabajar bien desde este lugar? Y bueno, son muchas las preguntas que yo creo, tengo esta mentalidad y siempre es así, que hay cosas contra las que no se puede luchar. Esta es nuestra realidad, lo que hay que ver es qué hacemos con la realidad que tenemos, ¿no? Cambiar la realidad, sí, muy lindo, pero hoy estamos trabajando en este contexto, ¿no? Donde el tiempo es corto, donde todos tenemos muchas actividades y vamos de aquí para allá. ¿Cuántas veces nos pasa que, no sé, como profesora te pasará, que los chicos se quieren quedar hablando, o que te esperan en la puerta, y que vos le decís, sí, pero tengo una audiencia, o sí, pero tengo tal cosa, ¿no? Y bueno, entonces esa es la parte como donde ahí hay que poner mucho de uno, y es una decisión, es una decisión. Pero vos también estabas trayendo esto de que a veces nos genera mucho tiempo y mucho trabajo, pero también a veces cuánto nos ahorra en problemas, ¿no? Total. Porque a veces pensamos que tenemos que pasar rápido las conversaciones y en realidad
tomándonos ese tiempo, muchas veces ahorramos problemas para el futuro, para el otro, para uno. Exactamente, y conseguimos soluciones también, nuevos acuerdos, en el sentido de, por ejemplo, en una relación, establecer nuevas pautas, que va a ser no solamente solucionar este momento, sino también prevenir situaciones futuras, que ahora que sabemos esto, ya no vamos a actuar de esa forma, ¿no? Entonces es muy súper importante darnos tiempo para escuchar, pedir tiempo para que nos escuchen, saber utilizar las palabras en el sentido que nosotros queremos, es decir, hacer una buena elección de nuestras palabras, una buena, como yo dije antes al principio, que me gusta, ¿no? Hilvanarlas de tal manera que nos representen, que sean lo que nosotros queremos decir y manifestar, y tener muy en cuenta que van a ser filtradas, y entonces tenemos que ocuparnos y responsabilizarnos de cómo llega ese mensaje, tanto por cómo lo emitimos como por cómo lo interpretó el otro, y darle al otro la posibilidad de que nos repregunte o de que tenga este momento de conocer nuestra intención y de aclarar dudas o de aclarar puntos, detalles, ¿no? Como de esto que quedó de lo urgente, bueno, ¿qué me querés decir con urgente? ¿Qué es urgente para vos? Y no decirle, sí, te lo hago urgente, y lo hice para 5 días, y resulta que el urgente de la otra persona eran 2 días, ¿no? Y no pudimos hacer esa convención, que es definir qué significa urgente en este contexto, para nosotros dos, en esta relación, en este momento. Súper difícil a veces, pero como bien decís, súper necesario para tener, si se quiere, una vida mejor, ¿no? Me parece que esto es lo que queremos transmitir, que nos va a allanar muchísimos caminos, y dejar tiempo para otras cosas, que van a ser... que van a ser tal vez de mayor disfrute que resolver problemas. Totalmente. Mira, desde el coaching se trae, que es bastante conocido también, el diseño de conversaciones, ¿no? Cuando uno tiene que tener alguna conversación que le cuesta, alguna conversación difícil donde quiere lograr un objetivo, a veces tomarse ese tiempo para poder diseñar esa conversación. Es a dónde querés apuntar, cómo lo podés transmitir, cuál es el momento oportuno para hacerlo, que muchas veces no tomamos en cuenta estas cuestiones, y realmente hacen a generar un contexto que facilite el escucha en el otro. Exacto, ¿no? exacto. Es muy importante esto que acabas de decir, de tomarnos el tiempo para preparar las conversaciones, las difíciles, ¿no? En lo espontáneo, en la conversación del día a día, bueno, uno toma los recursos que tiene y trata de manejarlos como puede, pero pero sí, cuando hay que hablar algo importante, buscar el tiempo, el momento, el lugar, predisponer la situación, y también, sí, todo lo que me parece perfecto, esto que decías del lugar del coaching, que se complementan, ¿no? Todas las actividades que tienen que ver con las relaciones humanas se complementan. Así que bueno, ahí Mira, estamos. por ejemplo, mis hijas, tengo 2 hijas, que la mayor ya sabe bien cuándo pedirme las cosas y cuándo no, porque es bastante oportuna, y cuando la más chica me viene a pedir algo, la otra la mira y le dice, ahora no, ¿no? Porque es dependiendo cómo uno está también, porque hay veces que tenemos que preparar determinadas conversaciones, pero hay veces con evitar determinadas conversaciones en determinados momentos ya estamos haciendo algo, ¿no? Esperar un contexto, esperar un momento, esperar el estado de ánimo del otro, observar cuál es el estado de ánimo del otro, cómo puede recibir lo que nosotros tenemos para decir. Claro, esperarlo o crearlo, ¿no? También esto de, por ejemplo, no sé, en las familias, la pareja que dice, no estamos todos los días con los chicos, no se puede hablar de nada. Bueno, tal vez a lo mejor establecer una manera de, no sé, vamos a comer afuera una vez por semana y hablamos de nuestras cosas, o a comer, o a caminar, o lo que sea. Buscar el espacio para tener estas conversaciones profundas, o estas conversaciones necesarias para delinear el resto, nuestra relación, ¿no? Y para aclarar alguna cuestión que esté dando vueltas, y que no se convierta en una molestia que finalmente termine en un abogado. Y también otra cosa que podemos... Estamos esperando cataratas de divorcio para después de la cuarentena, dicen, ¿no? Que bueno, así empezaron los chinos y se va a replicar
resto del mundo, así que veremos acá qué pasa. Sí, bueno, pero hay bastantes temas con respecto a esto. Y también en esto que vos hablabas de cómo uno genera en el otro, tener responsabilidad en el habla, cómo nosotros podemos transmitir las cosas, ¿no? Esto de, por ejemplo, cuando uno se hace cargo de lo que le está pasando y no le echa la culpa al otro. En esto de, cuando vos haces estas cosas, a mí me genera determinada situación, o determinado malestar, o determinada emoción, ¿no? No es que yo me pongo mal porque vos lo haces. Responsabilizarnos y hacernos cargo, como decís vos, y no echar las culpas afuera, claro. Probablemente, esos son los discursos del yo, si no me equivoco, puede ser, que se llamen así. Comunicación no violenta, está seguro, puede ser lo del discurso del yo. Bueno, que dicen desde mí, te lo digo desde mí, ¿no? O sea, no lo pongo en voz, esto es lo que me pasa y lo que yo estoy sintiendo y bueno, tendrá que ver también con quién tenemos adelante, que se pueda hacer cargo también el otro, ¿no? O sea, pero bueno, uno empieza por uno dice, yo quiero plantearte esto, me pasa esto y me gustaría que lo conversáramos. Y la conversación es, como decimos, la conversación lleva tiempo, una conversación de estas que merecen el cafecito, ¿no? Y que no importa si se quema el arroz, digamos, porque es mucho más importante hablar sobre lo que está sucediendo y requieren una preparación. Y volviendo a la negociación, porque no me quiero olvidar ni tampoco salirnos, digamos, del contexto en el que estamos, que es dentro de una presentación de una cátedra de negociación y demás, nosotros siempre hablamos de preparar mucho las negociaciones. Preparar las negociaciones, ¿qué quiere decir? Saber qué es lo que nosotros necesitamos y tal vez tener una idea de lo que puede necesitar el otro o de cuál sería la salida del otro y la propia si la negociación fracasa. Entonces, con todos esos elementos también podemos trabajar mucho mejor lo que surge en la mesa de negociación, las conversaciones que van surgiendo van aclarando esto que nosotros llamamos intereses, corriéndolo de las posiciones, que es como en el esquema del iceberg, la punta del iceberg sería lo que digo que quiero, y lo que tenemos que descubrir es lo que realmente quiero, que es lo que subyace a esto que digo que quiero, ¿no? Y ahí abajo está lo verdaderamente importante, los intereses y las necesidades. Y para eso hace falta tiempo y hace falta una escucha absolutamente activa de esta que venimos hablando, ¿no? De despojarnos de lo nuestro, entender al otro, como dicen los de Harvard, que el famoso sí de acuerdo que Juan recomendó el otro día, el método Harvard está plasmado ahí de forma clara y sencilla y accesible a todos, así que los invito a quienes lo puedan leer, se puede comprar, se puede bajar en PDF de internet y realmente es un libro súper recomendable y yo en mis clases siempre digo para ustedes y para dejarlo ahí medio a mano en la casa, en la mesita de luz, a ver si alguien se tienta y lo lee, por si no se lo queremos decir claramente, pero es un libro súper interesante de leer y entonces ahí habla mucho de esto de que conocer al otro y preparar la negociación es lo que nos va a hacer sostener también las relaciones cuando estamos interesados en sostenerlas, ¿no? Entonces, preparar la negociación es conocernos a nosotros mismos y preparar las conversaciones también, ¿no? Es entender lo que nos pasa primero, ante todo. Esas conversaciones que vos decías, las más difíciles, ¿no? Saber desde qué lugar estamos hablando nosotros me parece súper importante. Exactamente, tener conciencia nosotros de lo que estamos realmente queriendo, ¿no? Que a veces vamos a una negociación y no sabemos bien para qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Exactamente. Bueno, entonces, Andrea, ya estamos en hora, así que no sé si vos querés decir algo más. Yo quiero decirles que me encantó este viaje de una horita en el que compartimos, como siempre pasan los viajes, anécdotas y mucho hablar. No sé, yo también tengo esos recuerdos de los viajes en auto, donde hablar y hablar. Digo recuerdo porque ahora no estamos pudiendo viajar, ¿no? Así, ya volveremos, ya volveremos. Estos viajes, aunque sean cortos, ¿no? Pero que se dan y que empezamos a hablar, así la verdad, Patricia, me sentí así, te agradezco un montón la colaboración, o no solo la colaboración, el hecho de estar, de poder sostener esta conversación y
Y bueno, espero que a quienes estuvieron viéndonos o nos vean en el futuro, porque creo que queda esto grabado, se interesen por este tema y entiendan lo que quisimos transmitir, que es la importancia que tiene darle importancia a algo tan obvio como que la comunicación es la que nos hace, nos abre el mundo y lo que nos hace relacionarnos con los otros. Entonces, la verdad es que hay que cuidar mucho qué decimos, cómo lo decimos, cómo escuchamos, y bueno, esa es la invitación, a seguir este camino. Bueno, muchas gracias, Andrea, por dejarme participar acá, para acompañarte. Para mí fue un placer enorme. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a la organización también. Bueno, muchas gracias por la charla, un placer, la verdad. Me quedé con lo que decía Juan en la clase pasada de profesionalización, cuando contabas tu historia, porque decía qué importante esto de las habilidades, ¿no? Natas que a veces uno tiene, pero también poder saber aprender a manejarlas con la experiencia, con la profesionalización. Totalmente, totalmente. A eso apuntamos, ¿no? Por eso este ciclo le pusimos así, las competencias no técnicas son tan importantes como las técnicas, y la única manera que hay de desarrollarlas es, bueno, volvernos profesionales en lo que es, en esto también, ¿no? Hoy las empresas requieren mucho de capacidades como resolución de conflictos, lo que se llama la comunicación asertiva, que es poder decir lo que pienso en reuniones y demás, sin generar discusiones, que el otro pueda entender lo que yo estoy diciendo, ser claro en lo que digo, ser claro en las peticiones, el hecho de trabajar en equipo, que también es fundamental para trabajar en equipo, tener en claro que el otro es un otro con su realidad, y que yo soy yo también con mi realidad, y que lo que vamos a hacer es un aporte, ¿no? Y bueno, entonces son todas estas competencias, como decimos, blandas o no técnicas, que son muy requeridas actualmente y que marcan una diferencia, marcan absolutamente una diferencia al momento de, ya sea de uno interactuar con un profesional, como al momento de contratar. Así que a todos los que están estudiando y quieran capacitarse en esta área, también me parece súper importante que lo tengan en cuenta, más allá de estudiar la carrera en sí, también, y ojalá las facultades incluyeran educación emocional, educación en comunicación, y bueno, todo esto que es muy necesario, fundamental. Bueno, pedimos psicología para derecho, hago el pedido acá público, psicología, psicología. Sí, por favor, los psicólogos felices. Psicología en la carrera de derecho, por favor. Sí, hermoso sería eso, ¿eh? A ver, yo como psicólogo representante. ¡Ah, qué bueno! No sabía eso. Bueno, genial, sí, genial. Hermosa la charla, le dije la vez pasada a Juan, lo hago público, me parece un ciclo muy rico, que nos deja muchos interrogantes, y hablar de cosas que están presentes, que muchas veces pasan desapercibidas. La verdad es que es fundamental hablar de lo que no hablamos a veces, y pensar también cómo pensamos, porque cómo transmitimos también la información es... O sea, me voy siempre con muchos interrogantes, así que... Mejor. Dicen ojalá que todos. Dicen que dijo Einstein que lo mejor que nos puede pasar es no dejar nunca de preguntarnos, de hacernos preguntas. Así que estamos haciéndonos preguntas. Yo también me voy con muchos interrogantes, desde esta actitud de aprendiente, y desde esta actitud de, no sé, de compartir, fue que quisimos encarar el tema. Así que yo también me voy con preguntas, y muchas ganas de seguir trabajando sobre estos asuntos. Un placer. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Patricia. Gracias. Un placer. Un ratito más. Mientras tanto, gracias a Juan, que está ahí, que nos convocó, y que, bueno, para mí, yo, si me permitís, dedico las últimas palabras. Siempre quiero agradecer a Juan. Él me abrió un montón de puertas, y la verdad que, bueno, hasta me emociono diciéndolo. Le agradezco una más que hacemos juntos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, despido a nuestros espectadores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que también se vayan con muchas preguntas, y si tienen dudas, opiniones, si quieren recomendar algún tema a trabajar, serán bienvenidos. Este video seguirá cargado, subido a la página de UMSA Oficial,
y nos estaremos viendo en el próximo encuentro, que es el 21, ¿cierto? Así es. Bueno, el martes que viene. El martes que viene. Perfecto, doy por finalizada esta webinar y nosotros nos quedamos un ratito más. Gracias. Bueno, muchas gracias.